¿Tiene sentido sufrir? ¿Sirve para algo? ¿Por qué hay sufrimiento en la vida? ¿Por qué lo permite Dios? Vamos a responder a esta pregunta en el Evangelio de hoy. Estamos a jueves 8 de agosto. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Me alegro muchísimo de saludaros a cada uno, de saludarte en este día. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Nos vamos a centrar en la última parte de este Evangelio, porque primero Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Luego les pregunta: ¿vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías. Y Jesús les prohíbe que se lo digan a nadie.
Pero aquí viene un momento clave. Dice el Evangelio: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. O sea, cuando ellos ya creen que Él es el Mesías, eso se produce en el Evangelio de hoy, los discípulos ya reconocen abiertamente, creen con claridad que Él es el Mesías, entonces Él empieza a decirles: pues que sepáis que tengo que padecer mucho y que tengo que morir en la cruz y después resucitaré. Fíjate cómo explica el padre Manuel Iglesias en su Nuevo Testamento este pasaje. En su nota a Mateo 16, 21 al 28 dice: comienza la etapa más difícil en el crecimiento en la fe. Atención, aquí, cuando ellos reconocen que Él es el Mesías, comienza la etapa más difícil. Podríamos pensar, la etapa más difícil es hasta que reconozcan que es el Mesías, hasta que crean ya en Él. Pues no. El paso más difícil no es creer en Él. Hay un paso más difícil. Los apóstoles han de purificar el seguimiento primero. Van a tener que purificar el motivo por el que siguen a Jesús. No solo han de superar el sueño nacionalista de un triunfo político religioso, es decir, ellos esperan un triunfo humano, un triunfo mundano. Una etapa muy difícil en nuestro crecimiento en la fe es superar el pensamiento de que para lo que nos sirve la fe es para que nos vaya bien las cosas en este mundo. Muchísimas personas piensan, es que a mí Jesús, la fe me sirve para que las cosas me vayan bien, hablando de un modo mundano, de un modo humano, que me vayan bien en este mundo. Y si las cosas no me van bien y Dios no me ayuda a que me vayan bien, pues crisis de fe. Incluso algunos pues dejo de creer. ¿Veis? Es un momento difícil superar esa visión humana. La fe es para que me vaya bien humanamente hablando. Sino que deberán superar también el plano de la sabiduría de los hombres para vivir en el plano de la sabiduría de Dios. Y dice lo que llama San Pablo la locura de la cruz. Aceptar la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios es la cruz, es la locura de la cruz. Ese es el paso más difícil en la fe. Aceptar la locura de la cruz. Aceptar la sabiduría de la cruz. Entonces eso nos lleva a responder a la pregunta que hemos planteado al principio. ¿Tiene sentido sufrir? Pues
en la mente de Dios muchísimo sentido. Porque en la mente de Dios el sufrimiento es el camino para entrar en la locura de la cruz, en la verdadera sabiduría de Dios, que es la locura del amor. La locura de la cruz es la locura del amor. Y la locura del amor es la sabiduría de Dios. Sufrir tiene sentido porque sufrir lleva nuestro corazón y nuestra vida a una plenitud de amor, a un exceso de amor. Dice Jesús, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Pero claro, dar la vida es sufrir. Entonces, el sufrimiento me permite llegar a una plenitud de amor en mi vida. Me permite llegar hasta la locura del amor. Me permite llegar hasta amar hasta el extremo. Cosa a la que no puedo llegar sin el sufrimiento, sin la cruz. Entonces hay un paso en tu vida de fe y en mi vida de fe, que es el paso de soportar o aceptar la cruz al paso de enamorarse de la cruz. El paso de soportar o aceptar la cruz al paso de enamorarse de la cruz. Es decir, no solo ver la cruz como algo a lo que me resigno a llevar, sino ver la cruz como una gracia, ver la cruz como un don, ver el sufrimiento en mi vida no solo como algo que me resigno o lo acepto, sino que es una gracia en mi vida, que es un don, que es un regalo de Dios, aunque no por eso deje de ser sufrimiento. Sigue siendo sufrimiento, pero es un sufrimiento que se convierte en un regalo, que se convierte en un don. Entonces, para explicar esto, quiero leer un pasaje del libro del padre Luis María Mendizábal, Dirección Espiritual. Es un sacerdote jesuita que murió hace unos años aquí en Toledo, en mi diócesis, con fama de santidad. Un hombre de Dios al que tuve la gracia de conocer y tratar mucho. Pues él dice en su libro, en uno de sus libros, en la página 167. La pasión, dentro de su sentido general indicado, tiene un significado especial cuando designa la pasión de Cristo, y que tiene también reflejos especiales en la vida cristiana. A los sudores, fatigas y trabajos de Cristo en su vida oculta o pública no suele llamárseles pasión. La pasión tiene un sentido más fuerte. La pasión significa el sufrimiento puro, difícil de entender, porque humanamente no tiene explicación, al no vérsele eficacia alguna. Es cuando no le ves sentido a tu dolor,
es importante entenderlo en la vida cristiana y hay que infundirlo en el corazón de las personas. La pasión estricta es la enfermedad, la vejez, la marginación, el fracaso, cosas que humanamente no tienen sentido. El misterio revelado de la pasión nos ilumina hasta hacer comprender que aun el sufrimiento puro, aun el que el Señor permite como consecuencia del pecado original en la naturaleza humana herida, aun el que viene a través de la injusticia de los hombres o como efecto de los propios fallos y pecados, puede tener verdadero valor santificador y redentor. ¿Veis? El sufrimiento tiene un valor santificador. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento puede llevar mi corazón a la plenitud del amor, que eso es la santidad. La plenitud del amor. Y además de llevar mi corazón a la plenitud del amor, puede ser fuente de salvación para otros. Mi sufrimiento puede salvar a otros. Por eso dice que tiene un valor redentor. Y dice un poco más adelante, la cruz tiene un puesto central en la vida cristiana. La cruz tiene un puesto central en la vida cristiana. Bien, cuando hice el mes de ejercicios espirituales con el padre Luis María Mendizábal, él nos decía, cuando llega la cruz de verdad a tu vida, la cruz de verdad, ese sufrimiento puro, profundo, es el momento de la verdad en tu vida. Cuando llega la cruz a tu vida, es el momento en el que tú puedes de verdad hacerte uno con Jesús. Es el momento que puedes pasar de ser un cristiano como tantos que viven su fe más o menos a vivir en santidad, a vivir en un amor ardiente, en una profunda unión con el Señor. De manera que no desprecies el sufrimiento, la cruz, no simplemente lo soportes, no lo veas simplemente como una desgracia. Mira que es tu oportunidad para llegar a vivir en plenitud, de verdad, aquello para lo que has sido creado, que es para amar sin medida. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.